A menudo cuando abordamos algún asunto, algún avance en medicina o destacamos o nos detenemos en la prevalencia que tienen algunas enfermedades, a menudo los especialistas nos hablan de cómo el aumento de la esperanza de vida pues hace que se diagnostiquen más casos de algunas enfermedades. Sin embargo, conviene, consideramos, poner las cosas en su justa medida, y precisamente eso es lo que de alguna forma ha hecho la Sociedad Española de Nefrología, que junto con colegas, con otros profesionales de varios países, han advertido de lo necesario que es saber diferenciar entre los problemas renales provocados por el envejecimiento natural y por la enfermedad renal como una de las medidas para mejorar el tratamiento en las personas mayores. Bueno, vamos a acercarnos a esta precisión que nos parece más que interesante y que además pues es ciertamente enjundiosa, e imaginamos que mucho más desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista médico. Estamos al hablar con el doctor Fernando Torrero, que es coordinador del Grupo de Nefrología Geriátrica de la Sociedad Española de Nefrología. Doctor Torrero, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos. A ustedes. Bueno, realmente cuando han emitido ustedes esta comunicación es porque ven algo que resulta desajustado, ¿no?, en cómo se aborda el problema en este momento en nuestra sociedad. Sí, exactamente. O sea, el problema que nosotros vemos ahora mismo es que cuando se aplican criterios de diagnóstico de la población joven o la población adulta no envejecida para definir una enfermedad como es la insuficiencia cardíaca, esos criterios se aplican a la población mayor, se están confundiendo por un lado el envejecimiento normal de esa población y el envejecimiento normal del riñón con otra patología que es la enfermedad renal crónica. Sabemos que el riñón con el paso de los años va disminuyendo su función, igual que va disminuyendo la función del resto de órganos del cuerpo, pero eso no es una enfermedad. Entonces, uno de los intentos que nosotros estamos llevando a cabo es conseguir diferenciar claramente del anciano que está envejeciendo normalmente, y que es una persona sana, pero anciana, frente al anciano que tiene una enfermedad. Eso quiere decir que, por tanto, desde el punto de vista técnico, serían dos abordajes para ustedes completamente distintos. Exactamente. Es decir, por un lado, el paciente anciano tiene un riñón que, igual que su corazón, igual que todo el resto de su cuerpo, su sistema muscular funciona menos porque se van adaptando todos los órganos a ese envejecimiento global, y como anciano con un riñón que funciona menos tendrá una serie de características, pero lo que nosotros queremos es buscar herramientas y por eso estamos diseñando una serie de estudios que nos permitan diagnosticar al paciente anciano que de verdad está enfermo. O sea que sería el gran problema. Doctor, porque claro, entonces hay un riesgo, ¿no?, de abordar de forma incorrecta según los casos, por lo que usted me dice, infiero de sus palabras. Claro, porque es decir, el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente que en general pues queda siempre fuera de los grandes estudios, es un paciente en los cuales la mayoría de medidas terapéuticas no se aplican porque pues son pacientes complicados de manejar. Y entonces, al ponerle a un paciente la etiqueta de una enfermedad renal crónica, igual que cualquier otra enfermedad, pensamos que le puede excluir de una serie de tratamientos que nos podría beneficiar, ¿no? Mientras que el anciano normal es un anciano en el cual el riñón funciona menos y probablemente hay que ajustar las dosis de los fármacos a esa función menor del riñón, pero por otro lado el resto de circunstancias son normales. Es decir, un paciente que no se le debemos etiquetar de enfermo, y como no enfermo debe beneficiarse de todos los tratamientos que puedan ser útiles en las enfermedades que pueda tener. Ese es el gran problema que nosotros vemos. Doctor, lo cierto es que el riñón es un órgano muy expuesto a lo largo de toda la vida, ¿no? Se lo pregunto ya por saber un poco de qué manera, hasta qué punto es posible prevenir, ¿no?, en este mundo contemporáneo. El riñón es un órgano que está expuesto a las dos grandes enfermedades de nuestro siglo, como son la hipertensión y como son la diabetes. Hipertensión y diabetes son dos enfermedades que afectan de forma importante al riñón. De hecho, en todos los registros, tanto el registro de enfermedades renales de la Sociedad Española de Nefrología como el registro americano
americanos, europeos, autonómicos, la diabetes y la hipertensión o la enfermedad vascular son la principal causa de insuficiencia renal. Son enfermedades que según va avanzando la edad van siendo mucho más frecuentes y llevan muchos más años actuando, con lo cual hacen que el daño del riñón sea más frecuente. Por lo tanto, sí es verdad que el paciente mayor o el paciente anciano tiene una incidencia de enfermedad renal crónica superior al paciente joven, que tiene más exposición a esas enfermedades. Pero probablemente lo que nosotros decíamos, es decir, no es todo paciente anciano al final no tiene enfermedad renal. ¿Y cómo prevenirlo? Que era la pregunta que me hacía. Sí, sobre todo, ¿no? Teniendo estas dos enfermedades, es decir, diabetes e hipertensión. Diabetes e hipertensión, las formas fundamentales de prevenirla es haciendo una vida sana, evitando el sobrepeso, con una dieta saludable, disminuyendo la ingesta de sal, haciendo ejercicio, es decir, haciendo una dieta sana. Y en un país, además, donde tenemos la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea pues ha demostrado aportar un beneficio a toda la salud cardiovascular. O sea que le llega el mal de rebote al riñón, por llamarlo de alguna forma, para que nuestros oyentes lo entiendan, si me permite la expresión, doctor, pero de alguna forma luego también lo que es repercusión de una gran cantidad de otras patologías, incluso a nivel cardíaco también, ¿no? Exactamente. El riñón, para que lo entiendan, el riñón tiene muchísimas arterias, muchísimos vasos. Al riñón, de la sangre que expulsa el corazón, un 20% de esa sangre va al riñón. El riñón es el órgano que tiene que depurar toda la sangre del cuerpo. Entonces, de lo que el corazón expulsa, un 20% va al riñón. Con lo cual, todas las enfermedades que afecten a la sangre y a los vasos sanguíneos van a tener una repercusión muy importante sobre el riñón porque recibe una gran cantidad de sangre. Y dentro de ellas, fundamentalmente, ya le digo, la causa más frecuente a día de hoy es la hipertensión arterial y la diabetes. Doctor, quiero aprovechar su presencia en el programa para que nos aclare una cosa, ¿no? Porque hemos visto que ha habido cierta controversia en los últimos tiempos con esto de la cantidad de agua que convenía ingerir diariamente para mantener las funciones renales adecuadas y todo esto. Y ha habido cierta polémica, ¿no? No sé si o controversia científica cuando menos, ¿no? Bueno, el problema es que se han extrapolado datos del paciente con insuficiencia renal a la población normal. Es decir, una vez más, entonces, hay que precisar, como al principio, ¿no? Exactamente. Es decir, una persona joven y sana, con que beba medio litro, 750 centímetros cúbicos de líquido al día, es suficiente, porque tiene un riñón que tiene la capacidad de, cuando no hay agua en el cuerpo, concentrar la orina. Lo que pasa es que eso está muy bien en la persona que es completamente sana. Sí. La ingesta pobre de líquido pues puede conllevar a aumentar la incidencia de litiasis renal, la incidencia en las infecciones urinarias, las mujeres jóvenes. Entonces, ¿qué es recomendable? No hay una cifra recomendable en la persona sana. El riñón tiene la capacidad suficiente como para manejar el líquido en función de que entra al cuerpo. Que si es verdad, es además una persona que está en situación estable, y con un riñón sano va a orinar lo que beba. Eso no se puede extrapolar ya a la persona mayor ni al paciente con enfermedad renal. En el momento en que aparece la enfermedad renal, lo que le pasa al riñón es que no puede concentrar la orina. Y la persona mayor le pasa lo mismo, entonces necesita una cantidad de agua superior. Y en ese momento sí es cuando llegaríamos a la recomendación de beber aproximadamente 2 litros de agua al día. Que es la recomendación que está más extendida. Pero esa recomendación viene de que los pacientes con enfermedad renal crónica y el paciente mayor necesitan orinar más para eliminar toda la carga de sustancias que tienen que eliminar. Ya. Entendido perfectamente. Doctor, volviendo un poco al principio, ¿no? Porque este llamamiento que hacen ustedes, esta advertencia, una cosa es el envejecimiento natural del riñón y otra la enfermedad renal, es un problema de abordaje, me atrevo a decir que mundial, ¿no? Porque veo que tienen ustedes, que están ustedes de acuerdo al menos entre 4 o 5 países europeos, incluso Estados Unidos, Argentina también. Es un fenómeno global, ¿no?
Sí, yo creo que hay ya una llamada de atención en todo el mundo de que, lo que inicialmente se clasificó como enfermedad renal en el paciente anciano, en muchos casos no lo es. Y que el paciente anciano, igual que en otras serie de situaciones, es decir, un paciente anciano con otras enfermedades necesita un abordaje específico por gente más especializada en tratar a pacientes ancianos, y los geriatras pues tienen una larga tradición en ese aspecto y enfocan al paciente anciano en otras serie de circunstancias, valorando mucho más que la enfermedad, pues valorando el grado de dependencia, el grado de deterioro cognitivo, otra serie de características que no tienen ninguna importancia en el paciente joven. Por ejemplo, para que me entienda, una cosa muy importante en el paciente anciano es la velocidad de la marcha, la velocidad a la que anda. En un paciente joven eso no tiene ninguna importancia. Claro. Entonces, igual que hay que enfocar al paciente anciano en otras situaciones de otra manera, creemos que a nivel renal también hay que enfocarlo de otra manera. Y las fórmulas que nosotros tenemos para diagnosticar la insuficiencia renal en el paciente joven no son extrapolables completamente al paciente anciano. Por eso, pues allí dentro del grupo de nefrología geriátrica hay un grupo que es el grupo de la Universidad de Salamanca, con el doctor Macías, que están desarrollando una serie de herramientas y de fórmulas para intentar llegar a un diagnóstico más exacto de la enfermedad renal crónica. Y eso, ha tenido relación con grupos de Argentina, con grupos de Estados Unidos y a nivel europeo. También mantienen esta sensibilidad, esta apreciación, por otra parte también. Sí. Bueno, ha sido precisamente en Salamanca donde se ha desarrollado esa reunión del grupo de nefrología geriátrica de la Sociedad Española de Nefrología, cuyo coordinador es el doctor Fernando Torrero, a quien queremos agradecer su presencia y sus magníficas explicaciones, doctor, para que veamos claro y nítido me atrevo a llamarlo problema. Un saludo, doctor, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Medicina.